nombre es Gemma Bentín, soy profesora del área de Responsabilidad Social Corporativa de Bureau Veritas Formación. Darles la bienvenida a esta primera masterclass donde vamos a tratar los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos dividido esta profundización o análisis de los objetivos del desarrollo sostenible en dos partes y en la sesión de hoy veremos los 8 primeros puntos de la Agenda 2030. Empezaremos un poco, de forma muy rápida, a establecer un poco las características determinantes de estos objetivos y el origen de los mismos y el fin de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, para posteriormente entrar sobre todo en el porqué de estos 17 objetivos o principios que se ha marcado la Organización de Naciones Unidas. En cuanto al origen y las características más determinantes, comentar simplemente que tras el éxito de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, de los ODM, promovidos por la Agenda de 2020, se quiso dar un paso más allá. En la cumbre de la ONU del 25 de septiembre de 2015 se aprobaron estos 17 nuevos objetivos que entraron en vigor el 1 de enero de 2016, bajo el amparo de la Agenda 2030, es decir, 15 años para intentar conseguir que estos 17 puntos de la agenda internacional se llevasen a cabo con un fin exclusivo, amparado sobre la sostenibilidad, un futuro sostenible e inclusivo que nos permita erradicar de una vez la pobreza. 17 objetivos con 169 metas a realizar en 15 años. Estos principios, como sabéis, de la misma forma que los Objetivos del Desarrollo del Milenio, no son jurídicamente obligatorios. Hay un compromiso de las naciones, de los gobiernos, incluso de las autonomías y de las propias personas, de los propios ciudadanos de cualquier país, para poder fomentar y cumplir estos objetivos. Objetivos que están abiertos a la participación de todos los países, no solamente de los países desarrollados, y que en esta ocasión serán sometidos a revisión y a examen para ver la evolución de esos progresos. Un punto donde me voy a detener brevemente, porque considero que es muy interesante esta nueva aportación frente a los Objetivos del Desarrollo del Milenio. ¿Por qué? Realmente porque se han establecido una serie de conjuntos de indicadores mundiales determinados a través de la Agenda de Acción Addis Abeba, que fue el resultado de la tercera Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, a través de la cual se aprueban una serie de políticas y de acciones para la aplicación de esta Agenda de 2030, donde están cobijados estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pues partiendo de ese conjunto de indicadores mundiales, que fue elaborado por el Grupo Interinstitucional y de expertos sobre los indicadores de los ODS y aprobado tras un acuerdo previo por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y posteriormente por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de la ONU, se establecen una serie de indicadores a través de los cuales se realizará un informe anual que será examinado y revisado en los foros políticos de alto nivel sobre desarrollo sostenible que se realizarán de forma anual. De la misma forma que este informe, donde se recojan todos los progresos de los países que participan en la promoción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Además de este conjunto de indicadores mundiales, por otro lado también tenemos unos indicadores propios que puede realizar cada gobierno a nivel nacional. En cuanto a la cuantía de estos indicadores, más o menos haciendo una estimación global, podemos establecer 2 indicadores por meta. Recordemos que son 17 objetivos, 169 metas, es decir, hablamos de unos aproximadamente 300 indicadores. Como bien sabéis, viene a ser algo propio de la responsabilidad corporativa, el que sea una disciplina muy transversal, por lo tanto habrá algún indicador que se pueda utilizar para más de un área.
¿Qué diferencia a los objetivos del desarrollo sostenible frente a los objetivos del desarrollo del milenio? Es decir, los objetivos que se amparaban en la Agenda de 2020 a la que se amparan actualmente en la del 2030. Bueno, pues con estos ODS se da un paso más allá. Digamos que se intenta ampliar el alcance de estos objetivos, de tal forma que se busca una aplicación universal de los mismos, no solamente en los países en desarrollo, como los objetivos de desarrollo del milenio, sino también en países que están desarrollados. Se presta mucha atención, sobre todo si lo comparamos con los ODMs, a los medios de aplicación de estos objetivos, es decir, a las estrategias, a los recursos financieros, tecnológicos, a los datos que se recogen a través de ese informe anual del que acabamos de hablar, con el cual se van a revisar la progresión y la consecución de estos avances para conseguir estos 17 objetivos marcados. Todos estos, digamos, todas estas acciones, estas nuevas modificaciones, ampliación en cuanto al alcance, bajo un fin exclusivo, que es la lucha contra el cambio climático. Frente a los 8 objetivos de desarrollo del milenio, actualmente nos encontramos con 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y la sostenibilidad, como tal, como estamos haciendo referencia, va a ser un punto de vista inflexivo que diferencia los principios y objetivos marcados en la Agenda 2030 frente a la del 2020. ¿Cuál es el fin, por lo tanto, de estos objetivos? Yo creo que ya lo hemos dejado claro. Pues poner fin a la pobreza en todo el mundo, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, pero siempre partiendo de una premisa básica, que nadie se quede atrás, esa ampliación de miras que se hacen con los ODS frente a los objetivos de desarrollo del milenio. En este caso, ¿qué pretende la ONU? Pues unir, conjugar, coordinar las iniciativas planteadas, más estrategias económicas vinculadas tanto al crecimiento como estrategias sociales vinculadas a la salud, a la educación y al empleo. Y todo bajo el desarrollo sostenible, es decir, el satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Estamos hablando, por lo tanto, de un fin único, de construir un futuro inclusivo y resiliente, es decir, que sea capaz de adaptarse a cualquier perturbación natural, social, política, que se produzca en el entorno. Estamos hablando que es una forma determinante, casi estructural, de desarrollar un plan de acción para erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Estamos hablando de fomentar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo. Estos son, digamos, el fin global de estos 17 pautas que se han marcado con la Agenda de 2030. Vamos a ver ahora los 8 primeros objetivos y, sobre todo, intentar incidir en la importancia del por qué. ¿Por qué se han marcado estos objetivos? ¿Por qué se ha ampliado de 8 a 17? Digamos, es un paso, una aspiración muy grande y creo que muy estructurada frente al reto de acabar realmente con la pobreza en el mundo. El problema de todo esto, y yo creo que me estoy adelantando ahora a las conclusiones, es que si no hay difusión de estas acciones por parte de las naciones, por parte de las regiones en las que vivimos, nosotros como ciudadanos tampoco podemos colaborar, y se puede de forma personal. Y como ciudadanos exigiendo una responsabilidad a aquellas personas que nos representan. Vamos, por lo tanto, a explicar el primer objetivo, que es el fin de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque todavía existen 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza.
porque hay personas, sobre todo en Asia Meridional y en el África subsahariana, que subsisten con menos de $2 diarios. Estamos hablando, un 70% de la población extrema reside en estos dos continentes. 30 millones de niños crecen pobres en países más ricos del mundo. Haciendo una reflexión, en este caso, en nuestro caso, en Europa, estamos hablando de un porcentaje altísimo que demuestra, que manifiesta que no hay un reparto equitativo de riquezas. ¿Cuál es el fin de este objetivo? Bueno, pues como el propio objetivo dice, poner fin a la pobreza en todas sus formas y manifestaciones en todo el mundo, y se marca una fecha, 2030. Este objetivo está constituido por 7 metas que podéis encontrar en los apuntes de la asignatura vinculada a la Agenda 2030 o en la página de la ONU. No he especificado las 7 metas, pero si tenéis algún interés podemos hablar de ello. Porque lo que quiero que quede claro es el por qué se marcan estos objetivos, estos principios. Bueno, la pobreza tiene muchas dimensiones, producidas pues por temas de una población vulnerable ante un desastre natural, es decir, falta de recursos, falta de una infraestructura sanitaria, de un empleo decente debido a una exclusión social por motivos de educación. Digamos que la pobreza nos afecta a todos porque todos estamos relacionados los unos con los otros, en una mayor medida y con unas líneas de influencia más o menos directas, pero al final el bienestar es global. Y esto nos tiene que hacer partícipe por lo menos de la conciencia de que hay personas, y estamos hablando de millones de personas, que están en unas situaciones muy precarias, muy precarias. Os pongo un esquema un poco para que veáis la importancia y tanto de la pobreza en la que estamos rodeados como de esas iniciativas con las cuales podemos intentar equilibrar esta situación. Estamos diciendo que el bienestar está vinculado a las demás personas, no somos entes aislados. Estamos hablando de un bienestar global, de la búsqueda de un bienestar global marcada en el 2030. Un bienestar que no es una realidad tangible, porque existe una dicotomía en estos conceptos de riqueza y pobreza. Todavía nos enfrentamos a esa realidad. Un aumento, el que esté presente esa dicotomía supone un aumento propio en la desigualdad social, económica y laboral, generando obstáculos. ¿Para qué? Pues para el crecimiento económico, para la propia cohesión social. ¿Y esto qué supone? Pues un incremento de las tensiones políticas y sociales, es decir, sociedades más inestables, donde la paz pueda estar alterada por cualquier otro elemento determinante y vinculante en esa trayectoria de ese país o ese entorno concreto, es decir, una ruptura de esa cohesión y, por lo tanto, el no conseguir ese bienestar al que todos, por derecho de nacimiento, deberíamos ser capaces de llegar. ¿Cuánto costaría poner fin a la pobreza? Pues vamos a hablar de números. Hay un estudio del economista Jeffrey Sachs que dice que en 20 años, invirtiendo 175.000 millones de dólares al año, que supone solamente un 1% de los ingresos conjuntos de los países más ricos del mundo, se podría erradicar la pobreza. Un 1%. ¿Por qué no se hace? Segundo principio, hambre, vinculado con la pobreza, por supuesto. Datos, pues tenemos casi 15 millones de personas que sufren hambre en Estados Unidos y en Europa. Frente, por supuesto, ya estamos con los países y los continentes más pobres, a esos 232 millones y medio de personas en África o a esos más de 34 millones de personas en América Latina y el Caribe, o a ese casi 1,5 millones de personas en Oceanía que tienen hambre. Y estamos hablando de un derecho fundamental. Poner fin al hambre
lograr la seguridad alimentaria, vinculado con otro principio que veremos posteriormente sobre salud y bienestar, la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible son el fin de este principio de hambre cero, constituido por 8 metas. Causas: malas prácticas de recolección, desperdicio de alimentos, conflictos armados, infinitas. Nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque os lo voy a poner en este círculo. Es determinante que las personas, para que sean productivas, tengan sus necesidades básicas satisfechas. Estamos hablando de la creación de un futuro mejor para todos, porque un hambre cero afecta al desarrollo humano, desde luego, a nivel global. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente con un apoyo a los agricultores y a los mercados laborales, el ritmo económico local se vería mucho más favorecido. Esa economía repercutiría en la salud a través de una nutrición más equitativa para todos, que promovida con una educación con la que luchar contra el desperdicio de los alimentos o fomentando esas decisiones sostenibles sobre la alimentación, se conseguiría desarrollar y fortalecer esa igualdad y ese desarrollo social, haciendo una sociedad más estable, más productiva. Por lo tanto, al final todo se traduce en términos económicos. Poner fin al hambre en todo el mundo nos costaría 267.000 millones de dólares al año, marcado como cifra tope en el 2030. Primeras acciones que se deberían llevar a cabo en los gobiernos, en las naciones, pues invertir en zonas rurales y urbanas, siempre bajo el amparo de la protección social, o sea, permitiendo el acceso a alimentos y mejorando esas condiciones de vida de esas personas que tienen hambre, que no tienen esas necesidades básicas satisfechas. Como os he comentado antes, el hambre cero está relacionado con este tercer principio, que es salud y bienestar. ¿Por qué? Pues mira, cada año siguen muriendo más de 6 millones de niños menores de 5 años por una cuestión de insalubridad. Solo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo, especialmente África, la África subsahariana, tienen acceso a una asistencia sanitaria básica, y epidemias como el SIDA, que afectan a poblaciones donde la gestión del miedo y la discriminación son un obstáculo más, incrementan ese déficit sanitario para estos enfermos que necesitan un tratamiento correcto. ¿Cuál es el fin de este objetivo de salud y bienestar? Bueno, pues garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las personas de todas las edades. Es uno de los objetivos más desarrollados, con 13 metas, y que nos afecta a todos porque no deja de ser un derecho humano. Si conseguimos una salud accesible a todos, algo que durante estos años sí se han conseguido grandes progresos, pero no los suficientes. Pero, por ejemplo, si somos capaces de proporcionar o facilitar el acceso de esos medicamentos y vacunas esenciales a esa población que los necesita, o de fomentar conocimientos y formación respecto a la salud sexual y reproductiva, la mortalidad infantil se podría reducir muchísimo. ¿Esto qué afecta? Pues directamente económicamente a un incremento de la productividad, una cobertura sanitaria universal, que es lo que pretende este principio, estaría aparejado a un resultado de economía saludable. ¿Por qué no se hace? ¿Qué nos costaría? Pues con un estudio de la ONU nos aportan, nos dicen que 1.000 millones de dólares para la ampliación de esa cobertura de vacunas contra la gripe, neumonía u otras enfermedades prevenibles podrían salvar más de 1 millón de vidas de niños cada año. Estamos hablando, traduciendo esto a cifras económicas,
a un incremento del 24% de los ingresos de los países más pobres. ¿Qué pasa actualmente? Pues que como sigamos con este ritmo y con esta poca o cuestionable concienciación, enfermedades no transmisibles costarán a los países de ingresos medianos y bajos más de 7 billones de dólares. O sea, el incremento para conseguir ese acceso a una salud global subirá en vez de bajar, en vez de reducirse. Por eso es uno de los objetivos con más metas que se ha establecido aquí en la ONU. Todo está vinculado con la educación, nuestro cuarto objetivo del desarrollo sostenible, una educación de calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las niñas de África subsahariana, Oceanía y África Occidental, que son las zonas más pobres a nivel global, siguen teniendo dificultades para matricularse tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Todavía, y esto es una demostración de ello, existe una paridad entre géneros a la hora de hablar de educación primaria, en un tercio de los países de las regiones en desarrollo. Vinculado con otro objetivo que vamos a ver, el próximo, el de la igualdad y desigualdad de género. Fin de este objetivo de educación de calidad. Bueno, pues garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad por supuesto, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La educación es un elemento clave, lo podemos constatar con las 10 metas que se han marcado en este principio, y vuelve a ser otro derecho humano incumplido. Con una educación accesible para todos, y sí es verdad que se han hecho grandes progresos, porque en los últimos años un 91% de la población de África está escolarizada, pero todavía sigue habiendo obstáculos y límites que hay que solventar. Pero fortaleciendo esta educación de calidad permanente para toda la población, conseguiríamos reducir esa desigualdad en el acceso a la educación. Estamos hablando de igualdad y desarrollo social. ¿Qué pasa si está presente esta desigualdad? Como estamos viendo, bueno, pues que ciertos sectores sufren una falta de capacitación para entrar en el mercado laboral, constituyendo así un mercado laboral desequilibrado. Un aumento de bienestar, por otra parte, ¿qué supondría? Pues el capacitar a este sector de la población y poder escapar de ese círculo, de ese ciclo de pobreza que no permite el satisfacer esas necesidades básicas que hemos visto anteriormente, como puede ser la salud o la comida, el hambre. Escapar de ese ciclo de pobreza con una educación de calidad también nos llevaría a construir sociedades más pacíficas, económicamente, por lo tanto, más productivas. Al final, todo acaba tristemente en el sistema económico. Pero bueno, ahí está. Si nos tenemos que mantener con ello, simplemente ver que, oye, es posible, y todo está relacionado, al final, con ritmos económicos internacionales. En cuanto a educación, con un año más de educación, de escolarización, está asociado a una reducción del coeficiente de Gini, que es un coeficiente establecido para medir la desigualdad, en este caso social, en el ámbito educativo, de 1,4 puntos porcentuales, en un estudio que se ha realizado en 144 países, desde el 1985 al 2005. Entonces, fijaros cómo ese incremento en esa reducción de desigualdad social nos puede llevar año a año a una sociedad más justa y arreglar este problema de la educación de calidad. Una educación que, como hemos visto, también está vinculada con otro de los objetivos del desarrollo sostenible, que es la igualdad de género.
¿Por qué? Y aquí hay muchísimos casos y realmente a través de los objetivos del desarrollo del milenio, los anteriores, los que estaban promovidos por la Agenda de 2020, se dio mucho ímpetu y se consiguió un gran avance en cuanto a la lucha por la igualdad de género, pero todavía existen 133 millones de niñas y mujeres que han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina en países como África y Oriente Medio. De los países vinculados con la ONU y algunos que no estaban, a través de uno de los últimos estudios publicados en el 2014, se determinó que 143 países a nivel global garantizan en sus constituciones la igualdad entre hombres y mujeres, frente a 52 que aún no contemplan esa igualdad en su Carta Magna. Estamos hablando de que casi 15 millones de niñas menores de 18 años contraen matrimonio cada año. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de 37.000 matrimonios al día. El 35% de las mujeres a nivel global han sufrido violencia física o sexual. Y sin llegar a casos de extrema violencia física, simplemente nos quedamos con otro dato estadístico, que las mujeres siguen ganando un 24% menos que los hombres. Fin de este objetivo de igualdad de género, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. En este caso se han desarrollado 9 metas, teniendo sobre todo en consideración la importancia de la mujer y de las niñas para esa economía productiva a medio y largo plazo, ya que representan la mitad de la población mundial. Igualdad, derecho fundamental, un derecho humano que todavía no se acepta en algunos países o no se entiende. La desigualdad de género, ¿qué genera? Pues una mayor tasa de mortalidad, matrimonios infantiles que se traducen a nivel productivo, y otra vez venimos al ámbito económico, en una falta de capacitación que repercute en ese desequilibrio en el mercado laboral, generando un estancamiento en el progreso social. Un empoderamiento de las mujeres y de las niñas supondría, al fin y al cabo, un crecimiento a nivel económico y un desarrollo a nivel social que permiten el empoderamiento de las naciones, de esas regiones, de esos países y de esos sectores sociales que viven con niveles de pobreza alarmantes. ¿Qué beneficios traería la igualdad de género? A papel, pues mira, invertir en programas de educación para niñas y aumentar la edad para contraer matrimonio puede generar, según la ONU, unos beneficios de $5 por cada dólar gastado. Respecto a las mujeres, la inversión en programas para mejorar las actividades que generan ingresos para las mujeres podría generar beneficios de $7 por cada dólar gastado. Sumemos eso por la población o multipliquemos por la población global o por el número de mujeres y niñas que suponen la mitad de esa población mundial. Sexto objetivo, agua limpia y saneamiento. ¿Por qué? Relacionado con el bienestar y la salud, relacionado con la alimentación y el hambre, relacionado con la pobreza. Ya estamos otra vez con cifras que nos tienen que hacer cuestionarnos el por qué estamos viviendo esta situación. Hablamos de 1.800 millones de personas que pueden utilizar una fuente de agua contaminada por restos fecales, tanto de producción ganadera como humana. Estamos hablando de 2.400 millones de personas que carecen de un acceso a unos servicios básicos de saneamiento, de inodoros, de letrinas. Esa escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y ese porcentaje, dadas las condiciones y los ciclos climáticos en los que estamos actualmente, podría aumentar. Estamos hablando de que más de un 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierten en los ríos y en el mar sin ningún tratamiento, es decir, con unos niveles de contaminación que después afectan a esa biodiversidad. Estamos hablando de que con estos objetivos de desarrollo sostenible, la creación de un futuro
sostenible es una de las bases esenciales y la lucha contra el cambio climático, uno de los hitos y banderas que hay en estos objetivos amparados por la Agenda de 2030. ¿Cuál es el fin de este objetivo? Bueno, pues garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Un objetivo desarrollado en 8 metas que supone la protección de nuestro entorno, porque proteger en nuestro entorno es protegernos a nosotros en cuanto a facilitar las capacidades de esas generaciones venideras. El entorno al final es nuestra base de supervivencia. Un entorno pobre, un entorno deteriorado, supone un entorno no saludable. Estamos hablando de que con esta carencia de la pureza del agua y el saneamiento hay unos índices de mortalidad infantil preocupantes. Estamos hablando de que 800 niños, con datos estadísticos, mueren cada día por enfermedades diarreicas. Estamos en sitios muy localizados, pero son 800 niños al día. ¿Qué supone esto? Pues un obstáculo a la salud, a la igualdad de género. La gestión de recursos híbridos supondría una mejora en la producción de alimentos, de energía y de trabajo, lo cual ya tiene su elemento en ese ciclo económico que nos permite un desarrollo productivo mayor, a la vez que hay una protección de esa diversidad biológica. Costes para la ampliación de estos servicios básicos de agua y saneamiento. Bueno, pues 28.400 millones de dólares al año, desde el 2015 hasta el 2030, en estos 15 años que se ha marcado la Agenda de 2030 para conseguir estos objetivos y estas metas, es lo que nos costaría favorecer, equilibrar esos servicios básicos que fuesen globales. Estamos hablando, unos 28.400 millones de dólares, supone el 10% de la producción total de los 140 países que se han incluido en este estudio, en este último estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y el Grupo Banco Mundial. Sobre todo, tener en cuenta que si este objetivo se alarga, la consecución de este objetivo se alarga, la escasez del agua va a afectar a más de un 40% de la población mundial. Un porcentaje que además, como estamos diciendo, incidiendo, puede aumentar con el ciclo climático en el que nos encontramos. Ciclo climático, futuro sostenible, energías asequibles y no contaminantes, séptimo objetivo. ¿Qué ocurre? Que más de 1.200 millones de personas, es decir, un 5% de la población mundial, viven sin electricidad. Estamos hablando de que 2.800 millones de personas dependen de otros recursos de combustión, además, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Tienen que utilizar leña, carbón vegetal, estiércol o hulla para cocinar y calentarse. Y estamos hablando de estadísticas de la ONU, que ha recogido en estos informes para marcar estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Fin de este séptimo objetivo. Bueno, pues garantizar el acceso a una energía asequible, no contaminante, moderna, y evitar la quema de combustibles con alto nivel de carbono que producen esos gases de efecto invernadero. Causas, todo está vinculado, es la transversalidad de la responsabilidad de las acciones del hombre. Nos afecta a todos, un obstáculo desde luego para el desarrollo humano y económico. Energía es un cambio, es un elemento que está muy vinculado al cambio climático, porque tenemos que tener en consideración que el 60% de las energías utilizadas producen emisiones de gases de efecto invernadero. Los países más afectados, África subsahariana y Asia meridional. El
el no cambiar este ciclo de fomento de energías limpias y no contaminantes, pues es un obstáculo para el impulso económico y además supone un aumento del consumo. Con un sistema energético bien establecido que conseguiríamos pues, equilibrar, potenciar y distribuir de manera mucho más equitativa aspectos y elementos vinculados con esa salud de cobertura global, con esa educación de calidad, con esa agricultura sostenible y con ese desarrollo de infraestructuras fiables que nos permitan el desarrollo de un planeta sostenible. Costes de la ampliación de esta energía básica. Bueno, pues el mundo debe triplicar su inversión anual en infraestructuras de energía sostenible y pasar de los 400.000 millones de dólares actuales a 1,25 millones de dólares en 2030. ¿Sí? Es una inversión a largo plazo, una inversión sostenible. Hacer mayores esfuerzos para encontrar alternativas limpias, eficientes y asequibles debería ser la vía de acción de todos los gobiernos y países, pues, y propias también de una concienciación del individuo. Por lo menos el ser conscientes de que ante una posible capacidad de elección hay unas alternativas y unos hechos que tienen unos impactos distintos. Y para cerrar, hasta el momento, este análisis de los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a finalizar con el trabajo decente y el crecimiento económico. Como he dicho y como hemos estado viendo, finalmente todo se traduce en cifras. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, hemos dicho, era 1,4, 1,9 dólares al día. Más de 200 millones de desempleados se han producido en estos últimos años por la crisis. Estamos hablando de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en 2015. El desempleo mundial, desde el 2007, momento que se inició la crisis, hasta el 2012, pasó de 170 a casi 200, a más de 200 millones de personas. Estamos hablando de unos 75 millones de estas 200 millones de personas son mujeres o un sector de la población joven. ¿Cuál es el fin de este octavo objetivo de trabajo decente y crecimiento económico? Bueno, pues promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos, con el cual se permita satisfacer esas necesidades básicas de los ciudadanos. Como veis, es uno de los objetivos también más desarrollado, con 12 metas, y es básico para poder fomentar esta cadena productiva que nos permita un reparto más equitativo de las riquezas, con el cual erradicar ese hambre, esa falta de sanidad, esa falta de educación, ya que la erradicación real de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Por eso, la ONU, con la Agenda 2030, quiere juntar esas estrategias económicas y sociales con esas iniciativas propuestas a través de estos 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio. El no tener un trabajo decente es un obstáculo limitante para cualquier crecimiento económico sostenible, lo cual se traduce al final en un obstáculo para el propio desarrollo humano y económico a nivel global. El trabajo decente supone, o el crecimiento económico, supone por lo tanto un desarrollo social y profesional, un aumento del consumo y de las inversiones, por lo tanto una consolidación de una sociedad más democrática donde todos se beneficiarían del progreso, de esos avances del progreso, que permitía o que permitiese o que puede permitir con esa sociedad democrática donde todos nos beneficiaríamos del progreso, del desarrollo de una globalización justa y por fin de la erradicalización de la pobreza, fomentando
en este caso, un equilibrio social y la paz. Sin entrar en estas metas, simplemente hacer constancia de que con estos cambios en el actual crecimiento económico sería necesario un aumento en las inversiones, un fortalecimiento de ese acceso al trabajo decente entre la población más joven y mejorar las condiciones de unos 780 millones de mujeres y hombres que actualmente trabajan bajo unas condiciones precarias, unas condiciones que no les permite satisfacer esas necesidades básicas. Mi intención con esta primera masterclass, en la que abordamos por encima los objetivos del desarrollo del milenio, es concienciar de que estos objetivos están aquí, estos objetivos se ha desarrollado a través de la Organización de Naciones Unidas, estos objetivos los ha asimilado los gobiernos de distintos países, en este caso España, y mi pregunta ¿erais conscientes de ellos? Hasta aquí la masterclass de hoy. Muchas gracias.